Ayer fue un día que, tanto para mí como para muchos y muchas compañeras que hablamos, fue un día magnífico porque nos permitió ilustrarnos desde diferentes ángulos las dimensiones de la crisis de la Unión Europea y del euro, y por tanto tener una visión mucho más amplia, una visión también dinámica. Las informaciones que tuvimos sobre más profundas, determinantes, sobre que el euro, en tanto que moneda única, no tiene, está condenado, no tiene salvación, que ello arrastra tras de sí a la propia Unión Europea. Los datos sobre la historia que nos ilustran que hubo experimentaciones anteriores, que esas experimentaciones anteriores desde Alemania han tenido también su reflejo colonial en la moneda francesa, en su zona de influencia africana. Yo creo que el conjunto de datos que se nos dieron, como también las diferentes propuestas de salida del euro y de esta Unión Europea, yo creo que nos sirvieron una información magnífica para poder trabajar a partir de ahora. Los mismos datos que, por ejemplo, el compañero Vicent Brousseau nos dio de cómo técnicamente se puede salir de la moneda única, desmitificando el discurso de todos aquellos que dicen que salir del euro de una moneda única es un drama, es un problema terrible, es complicadísimo. Pues yo creo que todo eso nos fue muy útil para afirmar nuestras convicciones de que no hay salida a la crisis, no hay democracia posible en el marco del euro y la Unión Europea. Pero yo creo que hemos de decir que el testimonio, la descripción que nos hizo Thanasis a partir de la experiencia de la tragedia griega, creo que también fue una intervención singular, muy importante. Yo creo que lo que nos vino a decir y la conclusión que estamos obligados a extraer es que después de lo sucedido en Grecia señala un antes y un después para todos y todas. Todo el discurso desde sectores de la izquierda de que es posible la reforma interior de la Unión Europea quedaron devastados con la actitud tiránica, despótica de las élites dominantes de la Unión Europea desde sus instituciones, ya sea el Eurogrupo, la Comisión Europea o el propio Banco Central Europeo. Creo que eso tiene que ser, ese dato es muy importante, porque la experiencia griega también se lleva por delante lo siguiente. La experiencia griega se lleva también el plan B. El plan B no era ni más ni menos como la alternativa que un sector, ¿no?, del gobierno de Syriza tenía para el caso que esa confrontación, ese pulso negociador con las élites de la Unión Europea fracasase. No se atrevieron a aplicar el plan B. Hemos tenido la realidad que conocemos a continuación, y es que la voluntad del pueblo griego, que demostró su valentía, su coraje, que supo superar todas las presiones, todos los chantajes, luego fue traicionado por la capitulación de su presidente y de una mayoría del partido de Syriza. Ahora, a pesar de que ellos hayan ganado las elecciones, yo creo que es evidente que las anticiparon para no desgastarse en la gestión de la aplicación del memorándum. A partir de ahora se verá, y el pueblo griego padecerá, las consecuencias de la gestión de ese memorándum, que además no da ninguna salida a la crisis de Grecia, sino que la ahonda todavía más. De alguna manera, el plan B en Grecia queda prácticamente laminado tras la propia experiencia griega. Y yo creo que de las intervenciones que hubo ayer, creo que la conclusión prácticamente unánime es que lo que hemos de abordar a partir de ahora es afrontar la verdad, decirla al conjunto de la ciudadanía, y es que la Unión Europea, su arquitectura, niega la democracia,
niega la democracia, supone en la práctica una relación de dominación entre la oligarquía capitalista, empresarial, multinacional, que tiene su Estado, fundamentalmente el Estado alemán, y que ejerce una dominación especialmente hacia los pueblos, los estados, que tienen una relación de deuda considerable. Es esa relación que se establece de dominación y dominados lo que nos obliga a plantearnos una estrategia de lucha que no puede ser otra cosa que liberarnos, recuperar la soberanía, volver a tener la independencia de nuestros pueblos, naciones y estados. Es esa tarea la que concluye de los análisis que ayer se hicieron por parte de la mayoría de ponentes y contribuciones. La actuación de la Troika contra Grecia no solo fue contra el pueblo griego. Creo que nos equivocaríamos si pensamos que era solo en clave de lo que significa económicamente la crisis griega, la deuda griega. La actuación tan brutal fue un mensaje clarísimo al conjunto de pueblos del sur de Europa y a las izquierdas que emergentes amenazaban de alguna manera la estabilidad y el statu quo. Y hay que decir que desgraciadamente ese objetivo lo han conseguido. El hecho que, por ejemplo, en el Estado español los dirigentes de una nación emergente como Podemos justificasen la aceptación del memorándum y justificasen o apoyasen el papel de Tsipras, de alguna manera ayudaban a extender ese mensaje de que no es posible hacer otras cosas, otras políticas sociales, políticas más allá de las que permite las élites europeas, la Troika en particular, el Eurogrupo. Yo creo que hemos de ser conscientes de que ante esos mensajes nosotros tenemos que levantar, porque también ha habido una parte de la izquierda, mucha gente que ha llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer es rebelarse. Creo que es sobre los que entienden que debemos rebelarnos, que hemos de liberarnos, que hemos de construir la organización, la alternativa que movilice para las próximas batallas. Porque lo que sí hemos de tener presente, muy claro, es que la crisis económica va a continuar, que la situación de estancamiento de la economía europea es muy grave, que no se dice mucho, pero el que Europa no ejerza de motor en la expansión económica no ayuda a nada a la superación de la crisis internacional, sino que la agrava, que los elementos ahora mismo de crisis en los países emergentes, si sumamos todo, sumamos el problema de la deuda que nos explicaba Montes, de la deuda privada entre muchas empresas en otros países, si sumamos el conjunto de circunstancias económicas, lo que tenemos por delante es un agravamiento de la crisis y por tanto van a mantenerse y acentuarse las medidas de ajuste y austeridad que se han aplicado hasta la fecha. Por tanto, en esas circunstancias, los elementos para que haya una creciente deslegitimación sobre la que ya tienen los estados, las instituciones de gobierno, los parlamentos nacionales, su deslegitimación ante los pueblos que ven que son sirvientes de políticas que mandan otros, todo eso va a acentuarse, va a continuar. Y por tanto, los elementos de inestabilidad económica también generan situaciones de inestabilidad política. Y vamos a ver en los próximos tiempos cómo habrá el desgaste de aquellos que se atreven a seguir aplicando políticas de austeridad desde sus responsabilidades. Y eso abrirá, sin duda, el camino, el terreno, para que mucha gente llegue a la conclusión que hay que decir basta, que hay que rebelarse y que eso implica, lógicamente, romper con el euro y con la Unión Europea. Y aquí hay que añadir un elemento que se vio en las intervenciones que yo creo que es muy importante. Se nos ha dicho muchas veces que es que levantar la perspectiva de romper el euro, la Unión Europea, eso vamos a encontrar el descrédito entre la gente no va a apoyar, no va a creer. Bueno, hay una experiencia que es algo en Cataluña, yo creo que es muy importante, que es el discurso que hicieron los compañeros de la CUP durante la campaña electoral de las autonómicas en Cataluña. Un discurso coherente, claro, en relación a la crítica de la Unión Europea y del euro. Les pasó factura,
les quitó votos, todo lo contrario. Yo creo que lo que eso muestra es que lo que ya sabíamos, tenemos datos sociológicos, que en la opinión pública del Estado español, de tener una actitud de eurofilia, fruto de su pasado histórico, de la experiencia de la dictadura, ha pasado en los últimos tiempos a una actitud euroescéptica, donde un 70-80% de la ciudadanía es euroescéptica en relación a Europa, pero que entre un 25 y un 30% además señala como responsable, como enemigo, el euro. Sin embargo, esos porcentajes de opinión en la sociedad española, nadie ha querido representarlos. Nadie ha querido decir, nosotros defendemos vuestra posición. Sí lo ha hecho la CUP y ha tenido un resultado. Yo creo que eso también ha de abrirnos los ojos a muchos y a muchas, de que hay que ser valientes, osados en defender las cosas con claridad, en decir la verdad a la gente. Dicho esto, es evidente que los pasos que tenemos que hacer para organizarnos, que se derivan del propio trabajo que hemos hecho en estas jornadas, debemos de ver cómo abordar un conjunto de cosas. Hay que difundir la crítica del euro de la Unión Europea. Hay que difundir las alternativas que se señalaban ayer en el terreno de la banca, la nacionalización de la banca, el cotón financiero, los centros de los sectores estratégicos, la aplicación de medidas que quizás ayer no se dijeron, pero que desde el movimiento de los parados en Cataluña plantean que en esta situación de paro masivo, pero también de aumentos de la productividad, no habrá solución si no hay una redistribución del tiempo de trabajo y de la riqueza. Esto significa avanzar hacia la reducción de la jornada laboral con valentía, como en Suecia, jornada laboral de 30 horas sin disminución de salario. Hemos de conjuntar una seriedad para ofrecer a la gente que hay una salida progresista, justa, donde recuperamos el bienestar para la gente. Pero no solo el bienestar, la propia democracia. No hay democracia si somos concluyentes de que no tener soberanía no nos permite tener democracia. Hay que recuperar la soberanía para tener democracia. Eso también es una cuestión que yo creo que hemos de explicar a la gente. ¿Desde dónde? Bueno, a poder ser desde organismos unitarios. Aquí en eso español constituimos las plataformas del euro. Hemos de hacer ese trabajo de difusión, de explicación, de elaborar alternativas, de elaborar propuestas de acción que no son únicamente el tema del euro. Hay otras medidas que debemos de considerar y trabajar. Por ejemplo, sabéis vosotros que nos impusieron dos tratados, el Tratado Europlus y el Tratado de Estabilidad Presupuestaria y Gobernanza. ¿Vale? El primer tratado, el Tratado del Pacto Europlus, tuvo una contestación social en el Estado español impresionante a través de la movilización del 15M en el 2011, en junio del 2011. No hubo luego el cambio en el articulado de la Constitución española con el artículo 135. Esa modificación tuvo una respuesta, un rechazo, pero no hubo una presión consistente. Es verdad que en la actualidad muchas organizaciones asumen que esa reforma debe de ser eliminada, aunque a veces con insuficiente claridad. Y tenemos luego el tema de ese tratado de estabilidad presupuestaria que se ha concretado en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, que significa una recentralización del Estado y, sin embargo, curiosamente apoyado por Convergencia y Unió. Por tanto, yo creo que existen muchos elementos para plantear batallas. Por ejemplo, en este caso sería la desvinculación de unos tratados en donde no se ha consultado a la población del Estado español, ni de Cataluña, ni de Madrid, ni de Euskadi, ni de Galicia, ni de Andalucía. Hay un conjunto de iniciativas que hemos de impulsar sobre el tema de la deuda, un conjunto de cuestiones que hemos de poner encima de la mesa. Desde donde, ya digo, primero, a nivel, una experiencia nuestra aquí en el Estado español, la plataforma Salir del Euro, un marco unitario. En otros países, imagino, habrá otras experiencias. También se puede dar el paso, y hemos de considerarlo, en que, sobre todo a partir de la experiencia del encuentro, es montar comisiones de enlace o de coordinación, donde las organizaciones que se han expresado, que tienen ya una convicción de que hay que afrontar y que hay que combatir la Unión Europea, salir de la Unión Europea y del euro, deberíamos, por lo menos, de vernos con regularidad, cada tiempo, sobre eso que tenemos acuerdo, respetando nuestra autonomía, sin intentar imponer todo nuestro planteamiento global, pero al menos en aquello que nos une, que ya tenemos coincidencias, trabajarlas para lanzar ofensivas e iniciativas. Y también, lógicamente, a nivel internacional, yo creo que si algo se deriva
como conclusión de este encuentro es que existen condiciones, similitudes en las situaciones de los pueblos de los países del sur que nos obligan a organizar y estrechar la solidaridad. Y en este sentido, bueno, después en la propuesta de declaración que al final se presentará, se hace una propuesta de trabajar, de ir hacia un proceso constituyente de un frente de liberación de los pueblos y naciones del sur de Europa, que eso tampoco es, digamos, no impide, no niega el que haya también relaciones de solidaridad con todos aquellos compañeros y compañeras del resto de Europa, de naciones de otros países de Europa, que llegan a la conclusión de que hay que terminar con esta unión y con la moneda única, siempre sobre la base de la defensa de valores comunes, de principios comunes, de democracia, libertad, solidaridad y fraternidad. Yo creo que en ese terreno de cómo concretar las cosas, aquí hacemos una serie de propuestas, son abiertas, las hemos de construir sobre el diálogo, pero yo creo que es imprescindible que salgamos de este encuentro con la voluntad de continuar la lucha. Gracias.